Buenas noches, tutor, estudiantes. Vamos a exponer sobre la socialización etapa 1, identificación ISO 27000 y la ley 1581 del 2012. Etapa 1, estudiante Camila Solarte Ordóñez. Tutor Eduardo Antonio Mantilla Torres, Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, especialización en seguridad informática. Introducción. Fundamentalmente es necesario saber de las normas que nos llevan a mantener un orden a la hora de tener empresa u organización. La seguridad informática como pilar que forma parte de la trata de datos. Las leyes que genera el gobierno son necesarias para regular información que puede ser delicada o muy personal. Justificación. Los diversos análisis que parten de una buena utilización de recursos tecnológicos conllevan mantener claras las cosas a medida que se llevan cumpliendo con requerimientos o procesos. Las leyes que se generan de forma constitucional ayudan a que el orden de las cosas no se altere. Las normas ISO son una serie de procesos que se deben cumplir nacional o internacional, ya que la sociedad debe amoldarse a diversas tecnologías y cambios que se dan en el tiempo indicado. La seguridad informática es un área de confiabilidad. Es la oportunidad de darle diversos estudios sobre los ciberataques o el manejo de información, el cual se le debe dar un manejo adecuado sin perder la confiabilidad a los usuarios. Objetivos propuestos. Generar unas comparaciones entre las normas y las leyes que implanta el gobierno. Explicar de forma resumida los conceptos para que aprendamos a diferenciar diversos conceptos. Apropiar conceptos que ayudarán al desarrollo fundamental del área de seguridad informática. Desarrollo de la socialización. Análisis comparativo, series de familia ISO 27000 y la Ley de Protección de Datos. Series 27001. Principales características. Permite el manejo adecuado de tratamiento de riesgos de seguridad en los datos y la información, adaptados en las necesidades de cada organización. Análisis de riesgo. Indispensable hacer análisis de riesgos de seguridad de forma periódica para tener criterios a la hora que sean medibles. Compromiso de alta dirección. Los líderes son responsables de asegurar recursos para la implantación de sistemas estén asignados de forma correcta para que éste sea eficiente. Alcance. Encargada de disminuir o eliminar riesgos de acceso a la información que hay en una empresa, ya que esta información puede ser utilizada con otros fines diferentes a lo que proporciona una organización. Demostrar confiabilidad entre clientes, inversores u organismos que permiten que la funcionalidad de los organismos de control sea la adecuada. Evitar sanciones y multas que correspondan al mal manejo de datos, ya que una mala práctica hace que por medio del Reglamento General de Protección de Datos se generen drásticas sanciones. Ahorre tiempo en preparación de documentación. Permite que no se agoten esfuerzos y tiempos de la elaboración de procesos internos que se presentan dentro de una organización. Escenario donde pueden implementarse. Está diseñada para que pueda implementarse en cualquier tipo de organización sin importar su tamaño, sector industrial, su complejidad, el propósito o madurez. Se puede implementar en una organización siempre y cuando cumpla con los requerimientos que solicita la norma ISO 27001. Series. ISO 27002. Inteligencia de amenazas. Seguridad en el uso de servicios de la nube.
preparación para la continuidad del negocio, monitoreo de la seguridad física, gestión de la configuración, eliminación de la información, enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, monitoreo de actividades, filtrado web, código seguro. Alcance. Es aplicable en todas las organizaciones. De propósito fundamental es desarrollar e implementar controles de seguridad adecuados, de acuerdo a los riesgos que lo enfrentan. Escenarios donde pueden implementarse. Ha sido adaptada para diversas organizaciones, también para responder a los desafíos modernos en la protección de la información, y ha reducido el número de controles. ISO 27003. Principales características. Permite identificar y evaluar los riesgos de seguridad de la información a lo que están expuestos, a tomar medidas para mitigar de manera efectiva. Se deben seguir unas directrices para tener controles de seguridad adecuados, definir políticas, procedimientos y finalmente establecer un enfoque sistemático para gestionar la seguridad de la información. Alcance. Llevar un análisis de riesgo a partir de sistema de gestión, sistema de seguridad, y seleccionar los controles de seguridad de la información adecuados. Se hace un análisis de riesgos para determinar las políticas, procedimientos y procesos relacionados con la seguridad, de manera que se pueda implementar el SGSI. Escenarios se pueden implementarse. Se determina mediante la norma cualquier tipo de organización, independiente de su tamaño, sector, ubicación geográfica, que desde establecer un GSSI conforme a los requisitos del ISO 27001. Series ISO 27004. Como objetivo es proporcionar directrices para el monitoreo, medición y análisis y evaluación de desempeño de un SGSI, basados también en los requisitos de la norma ISO 27001. Alcance. Proporciona directrices sobre cómo seleccionar métricas de la seguridad informática más relevantes y significativas para la organización. La recopilación de información para analizar y evaluar datos necesarios para medir desempeño del SGSI. Esto implica establecer procesos de recolección de datos, utilizar técnicas de análisis de tratamiento de datos para saber el estado de la seguridad de la información. Escenario donde puede implementarse. Puede ser utilizada en organizaciones de cualquier tamaño y sector, ubicación geográfica, tanto del sector público como del sector privado. Series ISO 27005. Establece un enfoque sistémico que ayuda a identificar, evaluar y tratar riesgos relacionados con la seguridad de la información. Alcance. Se centra en comprender el entorno de los objetivos de la organización, la identificación de los activos y los requisitos de seguridad asociados, como proporcionar un ambiente del cual se debe establecer y documentar el marco de gestión de riesgos. Escenarios donde puede implementarse. Fundamentalmente, esta norma se aplica a una organización independientemente de su tamaño, sector, ubicación geográfico, que busque gestionar los riesgos relacionados con la seguridad de la información de manera efectiva. Es relevante tanto para las organizaciones del sector público como el sector privado. ISO 27006. Juega un papel fundamental en el proceso de la certificación SGSI, el cual garantiza la competencia y la calidad de los organismos de certificación involucrados. Alcance. Establecer criterios de manera que deben cumplir los organismos de certificación para obtener la acreditación y realizar auditorías y certificaciones de SGSI conforme a la ISO 27001.
Se enfoca en los requisitos de competencias para los auditores. Incluye conocimientos técnicos y de seguridad de la información, así como habilidades de auditoría y evaluación en auditores GSG-SI. Escenario para implementarse. Se aplica a los organismos de certificación que deseen realizar auditorías y emitir certificaciones de conformidad con ISO 27001. También es relevante para las organizaciones que buscan contratar servicios de certificación SG-SI y desean asegurarse de que los organismos de certificación cumplen con los requisitos y criterios establecidos. ISO 27007. En esta norma se enfatiza en el ámbito de la auditoría. Se tienen en cuenta los objetivos propuestos en planificación, ejecución y conclusión de auditorías. Alcance. Corroborar la mitigación realizada por los controles de seguridad de la información sobre los riesgos de la organización. Verificar que es correcta la relación de los controles de seguridad con la contabilidad general o de los sistemas y procesos de contratación para que los auditores verifiquen los datos. Comprobar las obligaciones contractuales de los proveedores si son satisfactorias. Realizar revisión y control por la dirección. Operaciones rutinarias del GSG-SI de una organización para garantizar la buena marcha de la organización. Auditar después de producirse incidentes en la seguridad de la información como parte de un análisis. Generar acciones correctivas. Es aplicable en escenarios donde pueden implementarse. Es aplicable en cualquier tipo de organización que debe llevar a cabo auditorías internas de su GSG-SI, siguiendo una planificación con la norma ISO 27001. Puede ser utilizada por organizaciones de diferentes tamaños, naturalezas e industrias. ISO 27008. Se enfoca en la implantación y operación de controles, la necesidad de optimizar procesos que conlleven al mejoramiento del GSG-SI, además los diversos requerimientos en procesos y controles de dicho sistema. Asimismo, asegura un manejo eficaz de los recursos durante la auditoría. Alcance. Conocer cuál puede ser el alcance de los problemas de la aplicación. Llevar a cabo los controles de seguridad de la información, los de la información técnica y las normas básicas de seguridad. Establecer e inspeccionar los impactos, amenazas o vulnerabilidad a los que se pueden encontrar sometidos. Realizar una programación de actividades para disminuir riesgos. Dar garantía de que las posibles deficiencias en la seguridad se han solucionado. Escenario puede implementarse. Se puede implantar en todas las empresas, distinciones de tamaño, localización, etc. ISO 27010. Características. Es la encargada fundamentalmente del intercambio de información relacionados con la manipulación de información que se somete a los riesgos de seguridad de la información, los controles, problemas o incidencias que ocurran en las organizaciones. Alcance. ¿Cómo se debe manejar la información frente a las organizaciones? ¿Qué riesgos pueden aparecer en el manejo de la información? Los controles que se deben emplear para mitigar la información. Fortalecer las estructuras cuando están relacionadas con la gestión y de la seguridad en infraestructuras críticas. Escenario de puede implementar. Se caracteriza por ser una de las familias de la norma ISO 27001 y se puede desarrollar en diversas organizaciones públicas o privadas. ISO 27011. Está diseñada para las telecomunicaciones basadas en la gestión de seguridad para las organizaciones, teniendo como guía la norma ISO 27002. Alcances. Seguridad de la información a través de las prácticas que den confianza en las actividades realizadas por las organizaciones. Retos globales de la seguridad de la información
acondicionados exclusivamente para estas empresas. Han de saber ordenar los recursos para que las actividades llevadas a cabo sean más eficientes. Acoger un principio global relacionado con la seguridad de la información. Tener la capacidad de hacer que la moralidad de las personas y la confianza de las mismas mejoren. Escenario puede implementarse. Se puede ejecutar en diversas organizaciones de comunicaciones de ámbito público o privado basados en la norma 27002. Ley 1581 del 2012. Ley de protección de datos. El tratamiento de los datos se puede realizar previamente a la autorización del autor o dueño de los datos. En el principio de confidencialidad, todas las personas deben garantizar la confidencialidad de tratamiento de los datos. La reserva de estos es fundamental y como lo ordena la ley, por lo tanto no se le debe dar mal uso a estos. En el suministro de la información se debe autorizar por medio del titular el tratamiento de estos datos de forma previa. No debe estar limitada y su acceso debe estar facultado sin restricción alguna. Alcance. Debe tener en cuenta que toda ley debe cumplirse según los estatutos políticos en Colombia. La información está expuesta a todas las personas, pero se debe poner límites ya que la auditoría y los permisos se deben realizar conforme a las barreras o la libertad que los datos tengan. Autorización. Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales. Base de datos. Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. Escenarios donde puede implementarse. En la mayoría de escenarios en las empresas o entidades públicas o privadas. En otros escenarios distintos como una casa familiar, una reunión social, una universidad, etc. Análisis comparativo en donde identifique las series de la familia ISO 27000 y la Ley de Protección de Datos. La seguridad de la información es un pilar importante en la familia de las normas ISO 27000 y con la ley 1851 del 2012. Recae un papel importante ya que el tratamiento de datos se refleja a la hora de la manipulación de esos. Se debe hacer con previo aviso a la persona autora o dueño de esta información. En el SGSI se determinan varios aspectos a la hora de implementar, utilizar, controlar, monitorear, planificar, actuar, etc. Y en las normas ISO 27000 que juegan un papel importante. Por medio de la Ley 1851 del 2012 se debe restringir los datos personales en estas características mencionadas. Las personas deben ser facultadas previamente en la autorización de datos personales, como lo indica la ley y respetando los autores y dueños de esta información. Revisión y justificación de las series ISO 27001 e ISO 27002 y la Ley 1581 del 2012 asociándolas a la solución del problema propuesto. La empresa Tech Solutions tiene problemas de salvaguardar los datos personales de sus clientes, ya que manejan una base de datos. Esta información es confidencial y se debe proteger, con base en la norma ISO 27001 que se aplica a la gestión de seguridad de información en una empresa y revisa que estos requerimientos se cumplan. Bajo la ley 1581 del 2012 se debe regir el tratamiento de datos personales y deben someterse a que esta información sea protegida de ataques cibernéticos. Bajo la norma ISO 27002 que ha sido diseñada para implementación de controles de seguridad de la información, se debe determinar a la hora de tratamiento de datos de un cliente. En el caso de la empresa Tech Solutions, diversos métodos que ayuden a salvaguardar la información que se encuentra en la base de datos
de ciberataques y como lo sustenta la Ley 1581 del 2012. Desarrollo de la socialización. Revisión y justificación de series ISO 27001 e ISO 27002 de la Ley 1581 de 2012 asociadas a la solución del problema propuesto. Para someterse a una certificación ISO mínimo debe cumplir con los pilares necesarios para crecer como empresa, donde se debe proteger la integridad de los datos e información del cliente o el usuario que requiera certificarse. En los casos de que las diversas definiciones para la serie de las normas 27000 y aporta las bases de por qué es importante la implantación del SGSI, el control de datos, la administración de datos, el monitoreo de datos, etc. Se desglosan de esas normas la Ley 1581 de 2012, que habla del cumplimiento reglamentario en la trata de datos de usuario sin autorización previa. Esto acarrea sanciones si estos procesos se hacen con otros fines. Conclusiones. Conocer un poco más las técnicas de normas ISO y las leyes que la integran. Desarrollar un análisis de comparación con los conceptos que desarrollan en el proceso SGSI. Conocer las herramientas de la seguridad informática y llevarlas a cosas que necesitamos saber. De la biografía, de donde yo saqué la información. Ahorita cuando cargue el video en YouTube, coloco el enlace del video. Muchas gracias a todos, tutores, estudiantes, por su tiempo.